Es un gusto estar con ustedes. Soy Paula Jiménez Correa y les doy la bienvenida a Así es Asia, el magazine semanal de France 24 que aborda las múltiples realidades de este continente. Estos son nuestros titulares. Limbo político en Tailandia. El Tribunal Constitucional suspendió de su cargo a la primera ministra por violar los estándares éticos por la filtración de una conversación telefónica con el presidente del Senado de Camboya, Hun Sen, en la que ella criticó a un comandante de su propio ejército. Analizamos en esta edición. Miles de afganos indocumentados regresan a su país antes de la fecha límite establecida por el gobierno de Irán, que amenaza con deportar a aquellos que permanecen en su territorio de manera ilegal. Fiebre global por los muñecos Labubu, considerados como el poder blando de China, que atrae a jóvenes y celebridades de Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo. Conoceremos lo que hay detrás de su comercialización. Iniciamos este recorrido por el continente asiático en Tailandia. El Tribunal Constitucional suspendió de su cargo a la primera ministra Paetongtarn Shinawatra, quien es acusada de deshonestidad y de violar los estándares éticos por una conversación telefónica filtrada con el influyente ex líder de Camboya y actual presidente del Senado, Hun Sen, en la que la hoy suspendida primera ministra hablaba sobre una creciente disputa fronteriza con Camboya y además criticaba a un comandante de su propio ejército, una línea roja en un país donde los militares tienen una influencia considerable. Este escándalo ha hecho que uno de los partidos políticos abandonara la coalición de gobierno. Para analizar los efectos de esta decisión constitucional, le doy la bienvenida a Ezequiel Ramoneda, coordinador del Centro de Estudios del Sudeste Asiático de la Universidad Nacional de La Plata. Ezequiel, gracias por aceptar esta invitación y quiero que empecemos a hablar por quién es Paetongtarn Shinawatra y el contexto económico y social en el que se da esta suspensión. Paetongtarn Shinawatra es la hija de Thaksin Shinawatra, es uno de los grandes líderes políticos de los últimos 30 años de Tailandia. Ellos son de una familia del norte que han avanzado promoviendo justamente el acceso y beneficios a los sectores más carenciados del pueblo tailandés. Actualmente la situación en Tailandia es complicada, los aranceles impuestos por Trump han impactado fuertemente a la industria tailandesa, las perspectivas no son buenas y tampoco a nivel consumo las políticas estatales no han logrado despertar el consumo tailandés. Eso también ha habido distintos reclamos de los sectores más carenciados de este país. Ezequiel, hablemos sobre esas normas tan estrictas que existen en Tailandia y ese respeto a las instituciones como lo son la monarquía y el ejército. Bien, lo que tenemos en Tailandia hay que tener presente que se trata de una monarquía de siglos de antigüedad. Hoy justamente lo que se conoce era la ley de lesa majestad, no solamente protege al rey y a la familia real, sino a la institución monárquica. Justamente cualquier tipo de ataque se considera también un ataque contra la identidad nacional. En ese sentido, dadas las amplitudes y ambigüedades de quienes interpretan esta ley, a veces se ha habilitado y se la ha utilizado con fines netamente políticos. Esto tiene que ver con justamente en diferencias políticas, en competencia entre partidos, en relación justamente a gobiernos que no tengan un fuerte apoyo popular o, del otro lado, que tengan una política netamente antimonárquica. Ezequiel, ¿podría darse un golpe de Estado en Tailandia debido a esta importancia del ejército y a toda esta polémica que ha suscitado esa conversación entre la primera ministra suspendida y el líder del Senado de Camboya en el que lo criticaba a un comandante del ejército? Es correcto. A ver, este conflicto entre Tailandia y Camboya, digamos, lleva más de 120 años, estamos retrocediendo del año 1906, 1907, y de ahí se viene arrastrando. Ha habido laudos de la Corte Internacional de Justicia en el año 62, primero sobre este lugar del templo, que es donde se está reclamando el conflicto, pero no de las áreas circundantes. Después había un fallo posterior, pero siempre se discute la disputa, bueno, como la causa original surgió por un producto de un error que nunca se ha refrendado, siempre están estas disputas entre estos países. Hoy actualmente contamos con un muerto, no es el peor incidente, en el último incidente, hace unos 10 años atrás, hubo más de 50 muertos. Y claramente, bueno, esto ha desencadenado en una cuestión concreta de lo que es la primera ministra en una llamada de intercambio telefónico con el jefe del Parlamento de la Asamblea Nacional de Tailandia, Hun Sen, descalificando
a un auto militar. Obviamente, en este sentido, atentando, por decirlo de alguna manera, o afectando una de las grandes instituciones de Tailandia. Ezequiel, ya lo decía usted, uno de los detonantes de esta crisis política fue la disputa fronteriza entre Tailandia y Camboya, que en su más reciente capítulo reportó la muerte de un soldado camboyano en mayo. ¿En qué consiste esta disputa que afecta las relaciones bilaterales? Se trata de un reclamo territorial encima del territorio que está circundando alrededor de un templo que se llama Preah Vihear, que está justo en la frontera entre Tailandia y Camboya. Justamente por los diferendos que tienen de interpretación sobre los reclamos territoriales, se ha logrado, bueno, justamente estos países han llevado adelante diferencias y en momentos de alta intensidad política, en gobiernos bastante personalistas, ha desencadenado en desentendimientos que han llevado justamente a conflictos en los últimos 20 años. Hoy actualmente, en la actual situación, por un intercambio telefónico donde la primera ministra da a entender que está criticando a las fuerzas, a un oficial, a un alto oficial de las Fuerzas Armadas tailandesas, comentario que fue, así se entiende, compartido por Hun Sen, ha claramente atentado contra uno de los soportes del actual y uno de los aliados de lo que es el actual gobierno, que es el sector conservador de los militares. Ezequiel, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de Así es Asia. La Agencia de Refugiados de la ONU estima que Irán deportó a Afganistán un promedio de más de 30.000 afganos cada día durante la reciente guerra con Israel. Los afganos deportados fueron expulsados por razones de seguridad nacional, sin explicaciones detalladas ni un debido proceso. Las autoridades iraníes calculan que alrededor de 2,6 millones de afganos vivían en su territorio sin documentación legal en 2022. Esto tras la caída de Kabul, cuando las fuerzas extranjeras lideradas por Estados Unidos se retiraron. Los detalles en el siguiente informe de Samuel Salgado Castro. El viceprimer ministro de Asuntos Administrativos de Afganistán llega al puesto fronterizo de Islam Kala. Escoltado por fuerzas especiales del Talibán, visita este centro de refugio que está abarrotado de afganos sin documentos que regresan al país desde Irán. Muchos de ellos han sido deportados antes de la fecha límite del 6 de julio, establecida por Teherán para que quienes no tienen derecho a permanecer abandonen Irán, como Bahara Rashidi y sus hermanas. Dos de mis hermanas trabajaban como vendedoras ambulantes y yo trabajaba en un restaurante. Un día unos funcionarios municipales detuvieron a mis hermanas y las enviaron a Besisti. Nos dijeron que fuéramos a Besisti para que nos tomaran las huellas dactilares y nos enviaran a casa. Pero cuando llegamos allí nos llevaron a todas a Bakhtiar Dasht y desde allí nos deportaron aquí. Otros han retornado por su cuenta ante lo que denuncian como una creciente xenofobia por parte de las autoridades iraníes, incluso contra personas nacidas en Irán, pero con origen afgano. Llevo 27 o 28 años viviendo en Irán, donde nací, pero la situación de los afganos es tal que no importa lo bueno que seas o incluso si tienes documentos válidos. Las razones de la deportación: seguridad nacional. Irán ya había tomado medidas enérgicas este año contra ciudadanos extranjeros, incluidos afganos, pero intensificó sus esfuerzos durante la reciente guerra de 12 días con Israel. Muchos de los deportados afganos son acusados de espionaje sin un debido proceso. Ahora temen el regreso al régimen talibán del que huyeron. El Dalai Lama, el líder espiritual exiliado del Tíbet, ha confirmado que la institución budista, con siglos de antigüedad, continuará después de su muerte, poniendo fin a años de especulaciones que comenzaron cuando indicó que podría ser la última persona en ocupar el cargo. El ganador del Premio Nobel de la Paz afirmó que el próximo Dalai Lama debe ser encontrado y reconocido según las tradiciones budistas pasadas, y rechazó además que China se involucre en el proceso de elección. De acuerdo con todas estas peticiones de mis devotos y estudiantes con respecto a mi reencarnación, afirmo que la institución del Dalai Lama continuará. Por la presente reitero que el Gaden Photran Trust tiene la autoridad exclusiva para reconocer la futura reencarnación. Nadie más tiene la misma autoridad para interferir en este asunto. El fabricante de juguetes chino Pop Mart ha visto frenéticas ventas en todo el mundo gracias a sus productos relacionados con su personaje Labubu. Su origen se encuentra en la serie de juguetes de Monsters creada por el artista hongkonés Ka Sun Lung.
Aunque el término labubu no tiene ningún significado específico, el personaje se ha convertido en el emblema de esta línea de productos y del poder de la cultura del entretenimiento chino a nivel internacional. Samuel Sagrado Castro con los detalles. Orejas puntiagudas, ojos grandes y una sonrisa traviesa con 9 dientes que generan un gran impacto visual. Los muñecos Labubu de la empresa china Pop Mart se han convertido en un fenómeno cultural y económico significativo, consolidándose como un éxito global. Desde una casa de subastas en Beijing que vendió una figura de Labubu de tamaño humano por $150.000. Sin duda un récord mundial para una escultura de Labubu, pero creo que el precio subirá aún más en el futuro porque realmente es una obra de arte fuera de lo común. Hasta una joyería de Shanghái, un postre especial en un restaurante de Moscú y tiendas abarrotadas en Londres con turistas de todo el mundo que quieren comprar productos inspirados en Labubu. Sinceramente es bonito y creo que es un buen hobby si quieres coleccionar estas muñecas. También en nuestro país les encanta el Labubu, así que cuando se dan cuenta de que el origen del Labubu está en China, les gustaría ir a ver distintos tipos de Labubu en China. Y eso creará una mejor imagen de China. Somos de Kazajistán y en Kazajistán Labubu es muy popular, desde los niños pequeños hasta los adultos. Básicamente no tenemos, está todo vendido en Kazajistán. Ahora por eso hemos venido hoy aquí. Ante la demanda, estas tiendas de la capital británica habilitaron las ventas online para evitar estampidas. Los muñecos Labubu han impulsado el precio de las acciones de Pop Mart más de 200% en lo que va del año, estableciendo un nuevo récord para el juguete que pasa de ser una moda a un objeto de colección y poderoso símbolo de la cultura del entretenimiento china. Y para el cierre les dejo este dato. India registra una de las tasas más bajas de divorcio en todo el mundo. Se estima que 1 de cada 100 matrimonios se divorcia. En gran parte se debe a la cultura y costumbres, ya que los matrimonios arreglados todavía son un hecho en el país. Además, es considerado como una desgracia y fracaso emocional y familiar, sin contar que el proceso puede ser largo y costoso. Llegamos al final de esta edición de Así es Asia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los invito a que dejen sus comentarios en la cuenta de X que aparece en sus pantallas y a que visiten nuestra página web france24.com. Recuerden que este programa lo encuentran como podcast en su plataforma de audio favorita. Y no olviden nuestra cita semanal.